A pesar de llevar más de una década creando contenido online, hay un comentario que mis amigos y conocidos han verbalizado sin importar la temática ni el momento en cuestión. ¿No te has cansado nunca de las redes sociales? Sin duda, me parece una pregunta bastante sensata teniendo en cuenta la celeridad y el dinamismo que pueblan los parajes virtuales. Y ni mucho menos atribuyo este mínimo común múltiplo a una serie de coincidencias ni restrinjo mi análisis a mi profesión. En lo que a esto respecta, hay un autor que pone sobre la mesa la dicotomía entre la sociedad analógica y la sociedad digital, haciendo uso de su habitual halo catastrofista para comparar los periodos anteriores y posteriores a la revolución cibernética. Byung-Chul Han. Así pues, una inquietante cuestión que plantea en su libro titulado En el enjambre y con la que nos sería pertinente arrancar el presente ensayo es: ¿vivimos en una distopía digital? ¿En qué medida somos víctimas y cómplices de la alienación que deriva del nuevo orden contemporáneo? En concreto, su reflexión aborda con crudeza la imprenta de las tecnologías de la información en 4 aspectos que sugieren una respuesta afirmativa: la pérdida de respeto, la atrofia cognitiva, la neurosis digital y el enjambre social. Sin más dilación, es hora de tratar cada uno de estos puntos por separado y, por supuesto, valorar su plausibilidad al término del vídeo. Nada más comenzar la obra, el pensador surcoreano aclara la problemática que supone la mezcla de la esfera pública y privada a partir de la extensión de los dispositivos electrónicos en nuestra vida cotidiana. En este sentido, los teléfonos móviles inteligentes han generado un contexto social bastante satírico si uno lo observa con lentes históricas. Hoy en día es mucho más fácil mantener un contacto ininterrumpido con los demás que no hacerlo. Véase, el trabajo nos acompaña en el bolsillo tras abandonar la oficina, el ocio puede aparecer o cancelarse en cuestión de horas y el acceso a bienes y servicios requiere cada vez más la posesión de documentos digitales. ¿Quién no se ha sentido alguna vez raro, inseguro e incluso desnudo tras advertir repentinamente que se ha dejado su celular en casa? Si la experiencia de estar incomunicado concierne e intimida tanto en la actualidad, es por la sensación de que literalmente cualquier novedad podría estar a la vuelta de la esquina, y para más INRI, que las consecuencias de no estar al tanto de estas no son deseables. De este modo, la erosión del distanciamiento acaba derivando en una comunicación sin intimidad ni reservas donde lo nuevo se entremezcla con lo importante. Y obviamente, esto supone numerosos estragos sobre las relaciones humanas por los cuales el filósofo muestra especial preocupación. En general, la destrucción de las distancias espaciales va de la mano con la disolución de las distancias mentales. Y dado que es el aislamiento, la medida y la separación lo que genera admiración, la medialidad virtual es perjudicial para el respeto. Ahora bien, ¿qué implica exactamente este último término? Respeto es un préstamo del latín respectus y significa, literalmente, mirar hacia atrás. En el contacto respetuoso con el otro, nos guardamos del ver curioso que presupone una mirada distanciada. Sin embargo, la mirada actual es más típica del espectáculo, una actitud carente de la consideración distanciada del respeto. Y es que la palabra espectacular bebe del verbo spectare, cuyo significado es mirar o contemplar, reflejando así un alargamiento de la vista a la manera de un mirón. Por ende, la distancia distingue el respectare del spectare. Una sociedad sin pazos de la distancia conduce al auge del escándalo. En efecto, la paradoja que señala Han es que la hiperconectividad ha acabado por imponer la cantidad sobre la calidad de las interacciones sociales, es decir, el intercambio de datos por encima del entendimiento de almas. Un vínculo estrecho y afectivo con el prójimo requiere atención, pausa y profundidad, cualidades que pasan por reconocer la alteridad e impermanencia del otro, es decir, su carácter extendido y distanciado en el espacio-tiempo.
Los emoticonos, textos, audios y vídeos no siempre abarcan entera y certeramente aspectos clave de la comunicación no verbal perdida en la postura corporal, el uso de las manos, la riqueza de la mirada, etc. Por este motivo, prejuzgar y malinterpretar la intencionalidad de ciertos mensajes es un escenario harto familiar. Eso sí, el dilema del respeto va mucho más allá de simples malentendidos con gente cercana a nosotros. Aquí podríamos aludir a la fenomenología sartreana para contextualizar el discurso. Ser definido por los demás no es un problema en sí mismo, más que nada porque es ontológicamente inevitable. Convivimos con otras personas cuya influencia en nuestro sistema de creencias, jerarquía de valores, repertorio de hábitos y estilo cognitivo global es bastante notable, y con frecuencia llegamos a conocernos mejor interaccionando con ellas. El problema aparece desde el momento en que las miradas de los demás nos definen tanto que perdemos la capacidad de definirnos a nosotros mismos de manera fidedigna, introspección y concienciación mediante. Desde este punto de vista, la mirada ajena es, en palabras de Jean-Paul Sartre, un ojo infernizante que enquista, petrifica y paraliza nuestro ser. Esto es, un juez que nos apunta con el dedo para reducir la complejidad de nuestra persona a meros adjetivos, categorías y calificativos. Individualmente, el Homo digitalis puede mantenerse escondido detrás de la pantalla a través de seudónimos y avatares despersonalizados. Él sabe que, a menos que perjudique, injurie o calumnie gravemente con sus palabras, su actividad en redes no será monitoreada con lupa, y por lo tanto, tiene luz verde para emplear un estilo comunicativo más explícito, antipático y cruel del que raramente haría alarde vis-a-vis del receptor. De ahí que una prominente descomposición de la autoridad personal sea la receta perfecta para la proliferación del acoso digital. Aquí es digna de mención la desindividuación, un proceso mediante el cual el sujeto pierde el sentido de identidad individual debido al anonimato que ostenta la pertenencia a un grupo, diluyendo con ello la responsabilidad personal y sus consecuencias. A tales efectos, las redes sociales están plagadas de usuarios que vigilan toda huella mediática para lanzarse despiadadamente contra el más mínimo desliz respecto de su perspectiva, incurriendo en un amplio abanico de falacias y eliminando el filtro de la cordialidad y la empatía. ¿Y cuál es el resultado? Una red plagada de críticas, agravios y descalificaciones desmedidas, esto es, desprovistas de la mesura inherente al distanciamiento. Sin ir más lejos, la cultura de la cancelación llevada al extremo permite que una figura mediática pueda pasar de recibir los más cálidos elogios a quedar sentenciado por los insultos más cruentos y agresivos. Un día puede ser Ícaro y al siguiente, Lucifer. Como creador, doy fe de que lo he visto prácticamente todo, desde simples troleos de haters hasta comentarios tan cínicos y crueles que trascienden las líneas de lo impensable. Lo cierto es que la falta de respeto en Internet es algo a lo que estamos tan acostumbrados que inclusive quienes tienden a tomar las múltiples explicaciones de este fenómeno como justificaciones. Pero recordad, normal no es sinónimo de bueno, beneficioso o justo. Byung-Chul Han señala el neoliberalismo como marco ideológico que perfila la mediatización digital y fomenta una nueva clase de esclavitud mucho más efectiva que la tradicional, aquella que parte de la propia voluntad del individuo. Probablemente, el oyente medio querrá puntualizar la siguiente obviedad. ¿Esclavitud voluntaria? ¿Qué clase de incongruencia semántica es esa? Bien, para la sorpresa de muchos, desgranar las distintas acepciones de la palabra libertad nos revelará que una servidumbre autoimpuesta no es ninguna insensatez, o por lo menos no tendría por qué serlo. Usualmente nos creemos dueños de las herramientas digitales por el simple hecho de poder expresar ideas y compartir datos sin que otras personas se interpongan en nuestro camino más que para aprobar o reprobar moralmente las respectivas piezas audiovisuales. Sin embargo,
Esta libertad política se da a expensas de otras nociones de libertad mucho más complejas que ya hemos tratado detenidamente en otros documentales: la libertad racional y la libertad moral. Por un lado, la reducción de libertad racional o pureza intelectual que señala el autor hace alusión al detrimento directo e indirecto que los aparatos digitales ocasionan sobre ciertas facultades cognitivas como la atención, la concentración, la memoria, el razonamiento, el habla, etc. Si bien no proporciona evidencia científica que respalde y enmarque dicha afirmación, la cual consideró más que imprescindible para aclarar qué tecnología afecta a quién, hasta qué punto y en qué medida, Han alude a un fenómeno sociológico capital confeccionado por George Simmel, el IFS o síndrome del cansancio informacional. A grandes rasgos, se sintetiza en un estado de fatiga y obnubilación mental causado por el bombardeo incesante de estímulos digitales que se traduce en distracciones frecuentes, pérdidas de memoria a corto plazo, fugas compulsivas de ideas, multitareas improductivas, estrés agudo episódico, etc. Personalmente, yo soy más partidario del neologismo infoxicación de Alphonse Cornellà, véase, intoxicación por información. En cualquier caso, la idea viene a ser prácticamente la misma. La información circula por la red a una velocidad vertiginosa y provoca que se atrofie el pensamiento crítico y la capacidad analítica, cuyas funciones consisten, grosso modo, en prescindir en el material de la percepción de todo lo que no pertenece esencialmente a la cosa. En otras palabras, de cribar el sobrante de algo para poder dilucidar su esencia, a saber, el conjunto de rasgos permanentes e invariables que determinan a un ser, y valga la redundancia, sin los cuales no podría ser lo que es. Lamentablemente, el diluvio informacional al que estamos expuestos disminuye la capacidad para reducir las cosas a lo esencial. Claro, para ver lo que no cambia en un objeto concreto o abstracto, es indispensable acudir a la máquina abstractiva para ver su proyección en el espacio-tiempo. Si recibimos señales entrantes estimulantes, heterogéneas e impredecibles cada 2x3, es difícil que se generen las condiciones para que podamos procesar y cavilar sobre ellas con la debida prudencia y esmero. En este sentido, se produce, cito textualmente, una absolutización de un aquí y ahora que fagocita el análisis de la cosa y con ello su comprensión. Según el filósofo, es cada vez más habitual ver cómo el pensamiento de multitud de personas se convierte en un receptáculo de nociones inconexas y conceptos arbitrarios que cada vez nos cuesta más asociar, organizar y jerarquizar. Y es precisamente la totalización del elemento digital sobre el analógico lo que dilapida la analogía, y de la relación de semejanza o igualdad entre elementos distintos, dispares, distanciados. Inevitablemente, el gobierno totalitario del presente inmediato y de la gratificación instantánea no estimula la asociación, sino la disociación mental. Una marabunta caótica y desordenada de ideas, planes, preferencias y sentimientos que emergen sin permiso ni perdón desde difusas ubicaciones. Frente a este panorama, el pensador surcoreano destaca los arquetipos heideggerianos del labrador y el cazador para ilustrar la fuga de la capacidad reflexiva y productiva. El logos aparece en Martin Heidegger como hábito de un labrador que cultiva y ara el lenguaje como terreno laborable, y de este modo se comunica con la tierra escondida y se expone a su carácter incalculable y oculto. Por el contrario, el cazador se encuentra en una constante búsqueda de la presa en un campo de caza cambiante y dinámico. Mientras los primeros son inmóviles, los segundos son móviles, no habitan en ninguna parte. De ahí que modos de comportamiento como paciencia, renuncia, recelo o cuidado presentes en el labrador ya no pertenezcan al hábito del cazador, siempre impaciente, impulsivo y ajeno a la timidez. En lugar de esperar para dejar que las cosas maduren, él está al acecho, pasea la mirada por la red y echa la zarpa con cada clic, scroll y tecleo.
Han considera que, más que actuar en el sentido de una vida activa, la mano del labrador es colectora, esto es, atiende, toma, estrecha a lo real y tras hacerlo, lo entiende. Mas cuando el cazador digital se propone entender el significado del objeto virtual plasmado en su entendimiento, este se diluye para ser rápidamente sustituido por otro más reciente y llamativo. Él deambula sin rumbo ni sentido por la red, captura elementos chocantes sin tan siquiera comprender su esencia y a continuación lanza su opinión acerca de todo y de todos para que su influencia sea reconocida en el territorio. Puesto en palabras llanas, consume información sin digerirla bien y por consiguiente sufre una sensación nauseabunda que lo impulsa al vómito. Habida cuenta de ello, la construcción de pareceres y enjuiciamientos críticos demanda un periodo de ponderación libre de influjos informativos superfluos y fosforescentes que distraigan a la conciencia de su epicentro de análisis. Para cosechar una siembra ontológica, epistemológica, estética y moral que merezca la pena, es menester valerse de prudencia en la toma de posturas, serenidad ante los problemas demandantes, curiosidad en la exploración de alternativas y humildad en la admisión de la propia ignorancia. En documentales anteriores tuvimos la oportunidad de revisar con miramiento la transición desde un paradigma disciplinario basado en el orden jerárquico durante el siglo XX al filo del «tú debes», hacia un paradigma de rendimiento basado en la autoexplotación durante el siglo XXI con base en el «tú puedes». Con arreglo a lo mencionado, el recorte de la libertad racional también nos remite a un entorno que fomenta y abusa del elemento positivo. Presta atención al siguiente pasaje de la obra La sociedad del cansancio. La positivización del mundo permite la formación de nuevas formas de violencia neuronal, y el terror de la inmanencia no es de carácter privativo, sino saturativo, no es exclusivo, sino exhaustivo. Como consecuencia de un imperativo de rendimiento que superpone el componente positivo sobre el negativo, hemos pasado de infecciones en el organismo a infartos en el alma. Paradójicamente, decir sí a todos se traduce como no decir sí a nada, esto es, en un no encubierto. La abismal saturación de información, experiencias y quehaceres promueve que, en última instancia, el sujeto acabe por interiorizar que jamás debe dejar de producir, de rentabilizar y, a la postre, de rendir. Con ello, aparecen nuevas formas de neurosis derivadas de mirar al mundo en busca de perfección, utilidad, eficiencia y competencia. Ahora retornemos al hilo conductor para contextualizar estas tesis hanianas a su crítica sobre la transformación cibernética. ¿Habéis oído alguna vez hablar del síndrome de París? Básicamente, se trata de un estado psicológico de sorpresa, decepción y descontento transitorio detectado en algunos individuos que visitan la capital francesa durante sus vacaciones tras descubrir que no es en absoluto lo que esperaban desde fuera. En su faceta más macabra, los turistas pueden sufrir agudas alucinaciones, desilusión, desrealización, despersonalización, ansiedad y manifestaciones psicosomáticas tales como mareos, taquicardia o sudoración excesiva. Bien, pues algo parecido está ocurriendo desde la aparición y consolidación de las redes sociales. Portales donde miles de jóvenes disciernen cada vez peor entre la vida ordinaria y los perfiles de plataformas como Instagram, TikTok o Facebook. Y no es tan fácil como parece. En ellos, el usuario medio suele publicar deliberadamente aspectos de sus vidas asociados a emociones placenteras, omitir vivencias asociadas a emociones desagradables y recargar sus posts insanamente hacia el triunfo, la belleza y el optimismo. Verbigracia, imágenes y vídeos tomadas en el ángulo perfecto y retocadas con toda clase de filtros hacen creer al observador que los eventos que han tenido lugar tras la pantalla son edénicos, o peor aún, que incluso las situaciones más normales del mundo son siempre divertidas y favorables. Así, se proyecta una faceta utópica y sesgada compuesta no solo por lujos exclusivos, viajes extravagantes, romances platónicos,
personas bellísimas, hazañas heroicas, profesionales talentosos y lugares encantadores, mas también por bienes, experiencias y relaciones sumamente insufladas dentro del espectro de la normalidad. Por supuesto, yo también he sido partícipe del mortífero espejismo de las apariencias. Y en caso de que el público deje que me redima, creo conveniente puntualizar que Ram Talks no soy yo, sino una parte de mí que cumple la función de divulgador, orador y pensador en un escenario llamado YouTube, a saber, mi persona en redes sociales. No tengo mi vida resuelta, ni tampoco soy un maestro estoico, aventajado y puritano, exento de todo vicio, error o defecto. ¿Crees de veras que la gente con la que te topas en el día a día de Internet sí lo es? El continuo asedio de publicaciones que refuerzan la obsesión con uno mismo acaban fomentando una demanda de sucesos, personajes y narrativas cada vez más anormales, extravagantes, fantásticos, icónicos. Y al utilizar esos mismos inputs audiovisuales para formar expectativas sobre su realidad material, una parte no desdeñable de sujetos tiende a desarrollar asco, desazón e impotencia hacia todo atisbo de cotidianidad, y con ello, a refugiarse en lo que Han denomina como paradigma de la autoimagen. Un proceso mediante el cual el usuario maquina, construye y actualiza una máscara o personalidad virtual optimizada y perfectista con la que se termina identificando para sentirse protegido y ganar confort. Acorde al filósofo, el culto a la imagen narcisista tiene mucho que ver con el miedo al envejecimiento y deterioro propio del transcurso del tiempo. En palabras textuales, el narciso cree que carece de edad, destino y muerte. Claro, la virtualidad es inmune contra la decrepitud biológica que tanto teme el ser humano, que desprende por doquier una sombra ensimismada y sesgada hacia el éxito integral. Dicho esto, recomiendo al espectador la visualización del documental de Sueños ilusos en aras de profundizar tanto en las plurales manifestaciones neuróticas de la idealización exacerbada como las soluciones ante el marco distorsionado del perfectismo. Antes hemos aludido a dos tipos de libertades diferentes pero estrechamente relacionadas entre sí, y ha llegado el momento de poner la segunda en tela de juicio. ¿Cómo se ve trastocada la voluntad humana y la libertad moral? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones, aun las más nimias e irrelevantes, han sido fraguadas por equipos de matemáticos, psicólogos e ingenieros trabajando tanto para grandes corporaciones como para canales informativos? Bien, el profesor escribió lo siguiente: dado que la conexión digital facilita la obtención de información, es más fácil que la confianza como praxis social pierda importancia en medida creciente para ceder el puesto al control. Nuestras opiniones, emociones y preferencias son continuamente reprogramadas a través de este medio reciente sin que apenas captemos por entero el cambio radical de paradigma. Es decir, no somos conscientes de cómo estos dispositivos de control moldean nuestra conducta, percepción, sensación, pensamiento y convivencia. Hoy en día, el Homo digitalis se embriaga sin pararse a valorar por completo las consecuencias de su embriaguez, y esta ceguera es, en parte, constituyente de la crisis actual. Efectivamente, cada visita, like y comentario proporciona información de nuestra personalidad a empresas multinacionales o big techs que trafican con nuestros datos. Bien sabemos que las interfaces de los usuarios no solo no son neutras y arbitrarias, sino que, de facto, afectan en mayor o menor medida tanto a la manera en la que los usuarios intercambian información en línea como a sus decisiones de consumo, relaciones de amistad u opiniones políticas. A propósito de esto, Han examinó minuciosamente la relación entre las metamorfosis sociales y su correspondiente megafonía y amoldamiento por y en los medios de comunicación en el contexto de la revolución digital. Con todo, ¿qué se entiende exactamente por mediatización? Pues esta palabra nos remite a dos acepciones intrínsecamente anexadas, pero esencialmente distintas.
Por un lado, la mediatización procesal consta como el contraste entre épocas diferentes atendiendo a sus tecnologías y medios característicos y acorde a la amplitud con la cual estos últimos se insertan en las condiciones productivas del funcionamiento en esas sociedades. Según lo dicho, hay un antes y un después en la transmisión de información tras el surgimiento de canales como la máquina de escribir, la radio, el cine o el teléfono móvil. Por otro lado, la mediatización contextual hace referencia a la producción de fenómenos específicos bajo el marco de los medios de comunicación populares en un periodo concreto. Sin ir más lejos, el ciberacoso, la infoxicación o los selfies son emergentes al advenimiento de ciertas tecnologías digitales. En relación con esto último, el filósofo sostiene que las promesas de libertad laureadas por aparatos como los smartphones y las tablets apagan sibilina y paulatinamente una lista de estados y cualidades humanas esenciales como la escucha activa, la empatía afectiva, el silencio introspectivo y la tranquilidad anímica. Y he aquí la aportación más relevante y atrevida del pensador en referencia a la digitalización. La organización político-social en la actualidad también depende del desarrollo tecnológico, y ya no seguirá modelos como la sociedad de masas propuesta por Gustave Le Bon ni la sociedad líquida de Zygmunt Bauman. Según Hahn, hoy vivimos en sociedades de enjambre. En líneas generales, el enjambre digital se distingue de la masa clásica en tanto en cuanto el primero ya no constituye formaciones firmes, sino individuos aislados. La masa marcha en una dirección con un alma unificada ideológicamente, y por causa de la resolución y firmeza voluntaria, es susceptible de la acción común bajo un nosotros capaz de atacar las relaciones existentes de dominación. Ergo, masa es poder. En cambio, los enjambres digitales carecen de tal determinación. Ellos no marchan, mas se disuelven tan deprisa como han surgido, y en virtud de dicha fugacidad, no desarrollan energías políticas ni cuestionan los esquemas de poder dominantes. Nótese que el término enjambre no es equivalente al de colmena, una estructura relativamente estable y robusta en la que las relaciones de parentesco están sofisticadamente definidas y cada miembro de la comunidad habita en su respectiva celda. Al contrario, lo que se propone es que la actual hiperabundancia de información y la ilimitada extensión de posibilidades acaba disipando los cometidos, conocimientos y valores colectivos en un mar de propuestas tan vasto que la unificación bajo un relato compartido queda desincentivada. Sí, el hombre del enjambre digital se indigna, protesta y difunde en contadas ocasiones ante una noticia alarmante, pero no dispone, cito textualmente, del suficiente espacio de descompresión antes de que la comunicación haya sido creada y transmitida, motivo por el cual su indignación no escala en acción conjunta y sirve únicamente a sus propios intereses. Lo cierto es que determinar la magnitud de la influencia mediática sobre la voluntad no es nada fácil, y es altamente probable que omitiésemos variables exógenas y nos equivocáramos sobreestimando o infravalorando los efectos de cada pieza audiovisual sobre la conducta humana debido a su constante retroalimentación e interactividad con la tecnología. Eso sí, el hecho de ser conscientes de que una parte de nuestros gustos, perspectivas y elecciones no son tan nuestros como creemos es un primer paso para tomar distancia y procurarnos un mayor grado de autonomía. Debido a la formidable ristra de yuxtaposiciones que componen el discurso hahniano, véanse reflexión, ruido, narración, estados, colaboración, individualismo, masa, enjambre, cabría preguntarse si su punto de vista consta como una manifestación del sesgo de retrospección idílica hacia una era predigitalizada. Aunque su lectura es certera en numerosos aspectos, considero que poner el foco en la cara lúgubre de la moneda ha empujado el análisis hacia el catastrofismo. Y es que la hiperbolización de escenarios con toques apocalípticos y distópicos suele ser una postura recurrente y retórica en un contexto sociopolítico donde se producen transformaciones tan disruptoras, paradigmáticas e inabarcables prima facie como las que hemos vivido tras la aparición y consolidación de las redes sociales.
A luz de esto, el surcoreano pasa por alto el lado más optimista de la revolución cibernética en las personas, colectivos y sistemas, puesto que también hay formas en las que ésta ha mejorado sustancialmente la calidad de las relaciones humanas, ha contribuido a la eficiencia productiva y ha promovido la democratización del conocimiento y el aprendizaje. Por ello, considero imprescindible la realización de un documental aparte donde se traten en detalle los aspectos y oportunidades más ventajosos y prácticos de las plataformas digitales, incluyendo sus potenciales peligros, en vez de conformarse con ignorarlos o menospreciarlos. Como bien declara el filósofo madrileño José Ortega y Gasset, vislumbrar la grandeza de la técnica nos permite conocer el aspecto más profundo de lo real, aquel que tiene que ver con el ámbito de las posibilidades del hombre, lo posible y lo imposible. En la confusión que evoca el surgimiento de tableros de juego que modifican las condiciones base del flujo informativo, es muy importante dar lugar a teorías que abran la posibilidad del fenómeno emergente, ya que ninguna tecnología determina lineal y mecánicamente sus usos y consecuencias como si del cálculo de un movimiento parabólico se tratara. Asimismo, uno podría cuestionar el modelo del enjambre proporcionando ejemplos de diversos movimientos sociales que, lejos de quedarse en meras flatulencias mentales, sí han encontrado una puesta en escena sólida a través de las redes a lo largo de los últimos 5 años, independientemente de que sean producto del pensamiento crítico o de la histeria colectiva, y de que hayan beneficiado o perjudicado al núcleo social. En su defensa, el propio autor reconoce que la permeabilidad del mundo digital está más que nunca allá de nuestra comprensión y predicción. Por cierto, hay que tener en cuenta que esta obra fue publicada a mitades del año 2014, y desde entonces el grado de customización, arquitectura y precisión de las redes neuronales y algoritmos en las aplicaciones previamente mencionadas ha avanzado notoriamente, siendo uno de los cambios más importantes la implementación del scroll infinito. Por esta razón, Byung-Chul Han abre la puerta a nuevas estructuras de poder y gobierno en su libro Psicopolítica, la infocracia y el dataísmo. Desde luego, un tema tan extenso también requeriría una disertación aparte, con lo cual creo apropiado preguntar antes a la audiencia si proceder con ella sería de su agrado. Entretanto, me despido con un recordatorio a modo de conclusión. El relieve de la comunicación digital como fuerza motriz es algo de lo que deberíamos tomar más conciencia en pos de implementar cambios que subsanen y aminoren, en medida de lo posible, diferentes estragos que derivan tanto de un uso pragmático como de uno más excesivo, hedónico, ególatra, cercenador y superficial. Nos guste o no, todos formamos parte de esta nueva realidad.